Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente es un gusto para mí recibirlos en este espacio, estimados maestros y maestras de Causa Magisterial, que nos acompañan todos los jueves en punto de las 7 de la noche para pues hacer reflexión del acontecer educativo. Y bueno, pues justamente venimos de un momento trascendental en la democracia de nuestro país, como fueron las elecciones de este domingo 2 de junio. Y bueno, ya que tenemos una nueva propuesta política en representación de la doctora Claudia Sheinbaum, pues hemos dedicado este programa y los subsecuentes a hacer una revisión del trabajo que se ha hecho en materia educativa, y también la idea es ir observando qué ajustes o qué se tendría que hacer para ir mejorando el sistema educativo mexicano en este próximo sexenio que está por comenzar. Y para eso, pues hemos invitado a la doctora Cristina Miranda. Ella es especialista en temas de evaluación educativa de la Universidad Veracruzana, y bueno, tiene un currículum muy amplio. Me gustaría, maestra, doctora Cristina, que se presente usted directamente y bueno, conocer un poco más de su trayectoria. Buenos días. Perdón, Sí, buenas noches. buenas noches. Sí, pues muchas gracias antes que nada a la invitación que Causa Magisterial me ha hecho para estar esta noche con ustedes. Y bueno, pues platicarles un poquito de mi trayectoria. Yo soy egresada de la Universidad Veracruzana, de la Facultad de Pedagogía. Tengo una maestría en Planeación y Desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y un doctorado en Educación por una universidad de aquí del Estado de Veracruz. Mi desempeño ha sido fundamentalmente en la Universidad Veracruzana, en la Universidad Cristóbal Colón, en donde he tenido cargos no solamente de docencia, sino también cargos directivos de esta institución. De la Universidad Veracruzana, he sido directora de la Facultad de Pedagogía y coordinadora regional del posgrado, entre otras actividades. Pues me dedico a diferentes actividades de gestión. Entre ellas coordino la Academia de Currículum y Proyectos Socioeducativos. Entre las áreas que trabajo, pues tiene que ver el área de la gestión educativa, y por eso mi trabajo en el área de la evaluación. Soy evaluadora de una acreditadora que CEPE, que trabaja los programas de pedagogía y educación. Actualmente colaboro como PA en el sistema de evaluación de acreditación de la educación superior de la Secretaría de Educación Pública, y he tenido la oportunidad de estar en diferentes instituciones, una llevando procesos de evaluación institucional, o bien siendo parte de equipos para la definición de los sistemas de evaluación. Entonces, pues es un tema que me gusta mucho, que he enfocado más en el nivel de educación superior, pero bueno, que con todo gusto platicaré y daré mi punto de vista de los otros niveles que no dejan de ser desconocidos, que también he participado y que bueno, sé por dónde andan y cuáles son los retos que enfrentamos en este momento. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias por su participación. Y bueno, desde esa expertise que usted tiene en materia de evaluación educativa, háblenos un poco para efectos de que la audiencia vaya teniendo
la panorámica general de esta evaluación educativa. ¿Cómo ha sido este devenir de la evaluación educativa en los últimos años? Bien, muy interesante la pregunta porque realmente México está todavía en un proceso de aprendizaje, de crecimiento. Hablamos de la evaluación a partir de la década de los 90, lo cual hace ver que no tenemos más de 3 décadas de estar trabajando sobre el tema de la evaluación. Y inicia en educación superior con aquella idea de acreditar nuestros programas, una necesidad que enfrentamos al entrar en un mercado común. Los procesos de globalización exigían que la educación fuera más o menos homogénea con los otros países para poder asegurar ese libre tránsito de profesionistas entre los países que firmaron el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, Canadá y México. Y entonces, bueno, pues México se adhiere a esa política y es así como surge estos procesos de evaluación y de acreditación de los programas educativos. Y posteriormente, en esta década de los 90, algunas instancias como la FIMPES, la Federación de Instituciones Privadas Mexicanas de Educación Superior, tratan de definir un sistema de ingreso y permanencia institucional, lo cual implicaba evaluar a las instituciones, ya no solamente a los programas educativos, sino a las instituciones, para poder asegurar condiciones de calidad y que pudiéramos, pues con esto, dar certidumbre a nuestros estudiantes y a nuestros egresados de que estaban cursando en instituciones donde se estaba apostando por la calidad de la formación. Es así como inicia la historia con CIES, los Comités Institucionales de Evaluación de la Educación Superior. De ahí viene una serie de asociaciones, de colegios, de organizaciones profesionales que van a valorar y después acreditar a las diferentes unidades de formación profesional. Y posteriormente, a finales de los 90, ya principios de este siglo, COPAE surge para regular todos estos organismos que pudieran en un primer momento pues tener ciertos criterios unificados y que pudiéramos dar cuenta, incluso yo creo que hasta hacer comparaciones de cómo estaban nuestros resultados de formación. Esto en un primer momento lo vemos desde la formación profesional, pero también tenemos otra arista muy importante que tenía que ver con la asignación de presupuestos extraordinarios. Y tenemos ahí un programa que en educación superior, fundamentalmente, pues tuvo una participación muy importante, los famosos PIFI, Profocie posteriormente, Profesia al final, que era una suerte de evaluación de las instituciones para con esto poder solicitar recursos extraordinarios a la federación, que estos eran asignados en función de los resultados de la evaluación y con esto favorecer el desarrollo de las instituciones. A mí me pareció esto una medida muy interesante, la verdad que lo hablo porque fui parte de esos equipos de evaluación a nivel institucional y para nosotros era un aliento muy importante porque toda esta posibilidad de desarrollo que veíamos de las áreas de conocimiento, pues dependíamos mucho de esos financiamientos. Ahí había dinero para que los profesores pudieran salir a hacer investigación, pudieran publicar por la formación de los profesores y fundamentalmente el apoyo a los estudiantes, equipos que necesitábamos desarrollar
toda la, digamos, que la vertiente de la tecnología en las instituciones, pues se logra a partir de estos fondos extraordinarios y, por supuesto, mucho de esto apoyando los proyectos de movilidad de estudiantes, también de investigación en los que ellos participaban. Entonces, creo que esto le trajo una vitalidad extraordinaria a las universidades que participaron. Fue evaluación, no fue con fines de acreditación, sino más bien fueron con fines de fortalecimiento a los presupuestos institucionales. Entonces, pues ha habido una trayectoria interesante y yo creo que estamos en un momento diferente. Esta evaluación ha sido una evaluación más con fines cuantitativos. Y bueno, ya hablaremos de lo que está sucediendo el día de hoy, en donde la evaluación tiene otra perspectiva. Ahora, usted comentaba la génesis, digamos, de la evaluación educativa en México, particularmente en el sector de la educación superior, pero particularmente desde la etapa de Fox, de Calderón, ya se empieza a hacer un proceso de evaluación más sistémico y empezamos a evaluar particularmente educación básica, ¿no? Y Sí. el gran detonante es 2013, entre Calderón y Peña Nieto, se crea este Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y hay una percepción hacia la evaluación por parte del magisterio muy negativa en función de que estaba condicionada los resultados con una permanencia en el trabajo. ¿Qué daño o percibió usted que hubo algún daño al concepto de evaluación derivado de este? Sí, yo creo que el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INE, tuvo una trayectoria interesante, pero yo creo, a mí me gusta estudiar el tema de la cultura organizacional. Y me parece que a veces entramos a los procesos de manera muy poco sistematizada, no generamos condiciones de cultura y la evaluación en cualquier nivel educativo, no solamente en educación básica, también en educación superior, a nosotros mismos. Yo soy evaluada cada fin de semestre por mis estudiantes y a todos nos causa un poco de angustia porque vemos a la evaluación en un sentido de auditoría, acusativa, que nos deja a la vista de todo mundo y que parece que esto es como un castigo que el sistema me da. Eh, y no debe ser así. O sea, esto es parte, por eso insisto, de una cultura donde tiene que haber un proceso de inducción y de formación para aceptar a la evaluación con un fin totalmente diferente. A mí me parece que no hubo formación ni hubo información suficiente y entonces los profesores, el magisterio, todos los que integramos el sistema educativo nacional, lo vimos más con fines de represión que con fines de apoyo y de desarrollo. Yo creo y estoy totalmente convencida que la evaluación es una parte de un proceso administrativo y que tenemos ahí en la administración 4 etapas que no podemos soslayar. La, la planeación, la gestión, el seguimiento y la evaluación. Y son etapas cíclicas que se van a ir dando y que aseguran a las instituciones un desarrollo. Y creo que la evaluación tiene que ser vista como parte de un mecanismo para
no castigar a quienes forman parte de una comunidad educativa, sino que al contrario, es para saber qué estamos haciendo de la gestión y retomar el tema, tomar decisiones y mejorar procesos. Los actores son los últimos, son nuestros bienhechores al final de cuentas, son nuestros usuarios. Y si el proceso estuvo mal diseñado, estuvo mal operado, pues obviamente a mi usuario no le voy a dar el mejor resultado y todavía lo voy a castigar porque no resultó con lo que yo quería que tuviera al final. Y yo creo que no es así. Yo creo que la evaluación es un elemento importante para la mejora continua. Es un recurso que tienen los directivos para la toma de decisiones y para el mejoramiento. Hay por ahí un autor, Binet, que me gusta mucho y lo dice de manera muy simple. La evaluación no es más que asegurar el cumplimiento del fin. ¿Cuál es el fin? Y el fin es un proceso formativo. Entonces, yo creo que sí, los colegas tenían razón en a lo mejor no creer en la evaluación y sigue siendo una creencia, una falta de creencia en el presente, porque la evaluación se volvió un recurso punitivo, no un medio de fortalecimiento para la ayuda y la mejora de nuestros agremiados y de nuestra sociedad, que finalmente a ella servimos, y la evaluación es un medio para dar cuenta del servicio que ofrecemos a la sociedad. Ahora, doctora, bueno, dos preguntas inmersas. ¿Por qué pareciera que este estigma hacia la evaluación descansa particularmente en el sector de la educación básica? En la experiencia que yo he tenido, lo que yo he observado es que en media superior y en superior hay familiarizados y son más receptivos a que los evalúen. Y en cambio, en el sector de educación básica existe este temor, hay renuencia, incluso, pues bueno, hoy día la evaluación para la obtención de plazas y para las promociones horizontales y verticales, pues son totalmente voluntarias, o sea, no la Secretaría de Educación Pública en ese sentido no ejerce esa facultad que tiene de hacer las evaluaciones y recientemente pudimos verlo también con el presidente de la República que hasta el día de hoy pues se ha manifestado en contra a suscribir el proyecto de PISA, ¿no? Sabemos que hasta el día de hoy no se ha concretado este proyecto. ¿Qué le... Sí, yo creo que aquí tenemos que hacer muchas lecturas. Voy a comenzar por lo último. Me interesa mucho ese comentario de la evaluación de PISA. Yo creo que lo hemos asociado a un sistema económico capitalista y decimos que esto es parte de una política del Banco Mundial, de la OCDE y de todos estos organismos multinacionales que tienen un cierto poder sobre nosotros como país o como grupos. Pero yo creo, y ahí es a donde legitimo la posibilidad de participar y me duele, me sabe mal que México no participe en estas evaluaciones. Uno, porque es la oportunidad de valorar nuestro sistema en general. Yo creo que si la prueba PISA nos está diciendo que nuestros niños tienen problemas en el área de matemáticas y en el área de la lectura,
pues es que existen en realidad. Y creo que después de la pandemia que hemos vivido y del confinamiento que los niños tuvieron, la falta de contacto con sus profesores, pues sí generó una problemática. Y creo que es bueno saber el tamaño de la problemática para poder tomar decisiones. Es como no querer ver una realidad. Entonces, a mí me parece que más que pensar en estas pruebas internacionales como una forma de intromisión, me parece que habría que tener una lectura diferente, sino más bien poder llevar a los expertos, a los tomadores de decisiones, para hacer replanteamientos, en los procesos de formación, y estoy segurísima que podríamos alcanzar mucho mejores niveles. Tenemos una niñez hambrienta de conocimiento y tenemos buenos profesores. El magisterio y el profesor de educación básica es una gente que tiene una verdadera vocación. Y yo creo que si esa vocación la encauzamos, no la lesionamos, porque creo que insisto, hemos vendido mal el proceso de la evaluación. Y usted decía algo muy interesante: ¿por qué no pasa lo mismo en la educación superior y en la educación básica? Porque en la educación superior estamos evaluando. Tenemos el Sistema Nacional de Investigadores, tenemos el programa el PRODEP de mejoramiento para el profesorado, programas a nivel federal, que nos han motivado y nos han llevado a querer evaluarnos para medirnos y para abrirnos puertas en muchos otros espacios. A mí me parece que en el magisterio habría que cambiar esa visión de la evaluación. No es con fines castigantes, es para mejor, y que generar planteamientos, estrategias para el mejoramiento, y que el profesor lo pueda ver como una forma de retribuirle a todo ese esfuerzo que hace diariamente, que es mucho. Doctora, ¿cómo y cuáles, desde su perspectiva? ¿Cómo y cuáles? Yo creo que la pregunta es como lo de los 64,000 pesos. Es una pregunta compleja. No lo sé, lo único que sí sé decir es que un cambio de cultura no es algo que se da de un día para otro. Nosotros creemos que con un curso de 3 horas cambiamos la forma de ver de una persona y de un profesor, por ejemplo. Y eso no es así. Hablar de la formación de profesores es también un tema muy importante, muy, muy importante. Y es un programa con un objetivo muy bien claro, con una estrategia de llegar al profesor por diferentes medios. Y hoy que tenemos la tecnología, se vuelve un gran aliado para la formación de profesores. Creo que aquí tiene que haber incluso niveles de formación. ¿Cómo vamos a formar al profesor Nobel, del profesor que tiene mucho más años en la docencia? Tiene necesidades diferentes. Queremos pasarlos a todos por un mismo filtro, cuando no puede ser así. Hay cambio de un modelo educativo y creemos que con un curso, 8 días antes de iniciar un curso, ya logramos cambiar la perspectiva. No, no puede ser así. Ahora, Nos lleva muchos años y mucho trabajo por delante de formación y de acompañamiento, que eso me parece muy importante. Perdón, ahora, si me algo. ahora, doctora, sin duda es una pregunta compleja, ciertamente fue, como le decimos, una pregunta buscapié, ¿no? Realmente no tiene una respuesta concreta, pero desde su óptica y en esta experiencia que ya tienen en educación superior, ¿cuáles tendrían que ser estos primeros pasos para ir fortaleciendo la evaluación educativa que, bueno, hoy día
no hemos hablado de esto, pero ya no existe el INE. Hay un proyecto que se llama Mejor Edu que no se sabe bien a bien qué resultados tiene, ha sido muy cuestionado, incluso el mismo presidente ha planteado su desaparición, y estos pequeños pasos que ahorita nos puede explicar, cómo empezar, sobre todo en el marco de una nueva administración, cómo hacerlo en un escenario donde el proyecto que planteó, digamos, esta cancelación de la evaluación educativa tendría esta continuidad. O sea, ¿cuáles serían? Ya entramos en los retos, las perspectivas de la evaluación educativa en México. Sí, yo creo que es un gran reto. Yo creo que es un gran reto y tenemos muchos retos enfrente. Tenemos el reto del propio modelo educativo, cómo va a seguir, digo, porque es parte de la evaluación. Sí, yo creo que el currículum es el centro y entonces a partir del currículum, ¿qué vamos a hacer con todo lo demás? Porque todo lo demás son estrategias para que esto funcione adecuadamente. A mí me parece que hablar digamos que revitalización de un sistema de evaluación, en principio es con la participación de los actores. Los actores tienen que estar en esa toma de decisiones porque tenemos varios, no he hablado de los consejos técnicos, pero los consejos técnicos en educación básica han tenido el papel de evaluación. Lo que pasa es que tampoco creo que ha habido una formación sólida y sostenida para que desde los consejos técnicos, que serían, digamos que a el nivel de piso, donde esto pudiera emerger y crearse un sistema de indicadores que nos pudieran llevar a evaluar, pero no de manera cuantitativa. Hoy el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, SEAE, que fue aprobado el año pasado, está hablando de una evaluación de corte cualitativo para entender los procesos. Nunca vamos a los procesos, nos quedamos con los resultados. Y es ahí cuando diría, discúlpeme la expresión, el chapulín colorado, saco mi chipote chillón y te doy un sapo. Y no es así, no es, insisto, el resultado, es el proceso. ¿Qué pasó en el proceso? ¿Quién es el responsable del proceso? El sistema, el directivo. ¿Qué estamos haciendo con los procesos? ¿Cómo los estamos haciendo? Que los resultados que estoy obteniendo no son los resultados que estoy esperando. Entonces yo creo que es una reconfiguración del sistema de evaluación que además tiene que ir en todos los niveles de participación desde la escuela, desde el profesor, y tiene que ir subiendo a los subsistemas y al sistema. Y es una evaluación, creo yo, que tiene que ser en esa misma lógica y en ese mismo sentido, desde los actores, desde las instituciones, desde los subsistemas, desde los sistemas y para poder valorar realmente a la educación. Agarramos parcelas. Ese es el problema, que a veces tomamos parcelas y queremos cuantificar datos de esas parcelas. Estadísticamente sabemos que no podemos generalizar un resultado solo por lo que pasó en la escuela X, sino tenemos que tener el conjunto del universo para saber qué realmente es lo que está sucediendo. Entonces, a mí me parece que sí es un momento oportuno donde podríamos pensar en algunas estrategias que nos pudieran asegurar que el sistema de evaluación es un sistema que se construye de manera colectiva, que sirva además
para tomar esa conciencia y generar esa cultura, uno, de participación, dos, de colaboración, tres, de evaluación. Y entonces, en ese sentido, creo que las cosas podrían ser un poco diferentes y, insisto, más irnos a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Terminar con esa idea que la evaluación es castigante. No, es al contrario. La evaluación me permite fortalecer. La evaluación me lleva a generar un plan de acción de mejora continua. Esa tiene que ser la finalidad. Ahora, doctor, usted habla de dos conceptos importantes. Una evaluación con un enfoque en la mejora continua, una evaluación formativa, una evaluación cualitativa. Hemos tenido aquí unas propuestas con respecto a replantear el modelo de USICAM, no sé si usted lo conozca, pero es el modelo de evaluación del sistema de la carrera para las y los maestros, emanado de la reforma 2019. La propuesta que nosotros hemos escuchado de los compañeros es una propuesta de migrar de la evaluación, esta acción de identificar los avances o retrocesos de una organización o un organismo, a un proceso ya de empezar por valorar el trabajo y a partir de esa valoración ya innata, hacer este trabajo de valoración cualitativa. ¿Es posible esto o se está hablando de una situación que al final tiene que ver con evaluación? Sí, yo creo que sí, sí es posible hacer conciliaciones y las tenemos que hacer. La evaluación, si bien es cierto que tenemos que ir a una evaluación de un corte cualitativo, la evaluación cuantitativa también tiene que estar y tiene que convivir y me tiene que dar datos, porque al final yo necesito datos para toma de decisiones. Yo necesito saber cómo están mis indicadores, a ver, el rezago educativo, cómo está, cómo están mis niños en el área de matemáticas, logran un pensamiento lógico matemático, hay una verdadera comprensión de la lectura. Ahí necesito entender el proceso, pero también necesito el dato cuantitativo que lleve a los tomadores de decisiones a desarrollar estrategias de mejora continua. Entonces, yo creo que no está reñido, no está reñido. Lo que no puede ser es solamente estar en un lugar de la posición frente a cómo veo la evaluación, y tampoco lo que no se vale es tomar a la evaluación para echar culpas y para no ver la parte que a mí me toca. Insisto en lo que dice Avilés. Él insiste en que las instituciones tienen una finalidad. ¿Cuál es mi finalidad? La cumplo. En alguna ocasión recuerdo a un expertazo que teníamos en educación, en evaluación, al doctor Carlos Muñoz Izquierdo, que decía: si a las instituciones las evaluamos por el cumplimiento de su misión, sería interesante. Y ahí saltaron muchas voces que dijeron: no, el cumplimiento de la misión. Conocemos la misión, conocemos los principios filosóficos que subyacen a las instituciones educativas. Nos queda claro para qué se forman las instituciones educativas. No son todas iguales. Las instituciones educativas tienen una personalidad. Así como Eduardo Grajales tiene una personalidad y Cristina Miranda tiene otra. El Ilustre Instituto Veracruzano, el Colegio La Paz, el Colegio Benito Juárez tienen una personalidad, porque tienen un principio filosófico que les da razón de ser. ¿Cuál es ese principio? Y la evaluación me tiene que llevar a ver si yo estoy cumpliendo con esas intencionalidades. Entonces, creo que la evaluación es
llegar al corazón de las instituciones, es tocar el corazón de las instituciones, y entonces tendría yo, en principio, que ese fue mi problema, cuando yo entro al mundo de la evaluación y me mandan en una comisión como responsable técnico de evaluar 150 colegios alrededor del mundo, colegios de educación que integraban educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, y me decían, queremos saber si estamos cumpliendo con la misión para la cual fue creada este conjunto de colegios. Pues el primer problema que yo vi es la diferencia, estamos hablando de diferentes países, con diferentes lenguas, con diferentes sistemas educativos, y cuál es mi sorpresa, que no hay diferencia, que los niños de aquí son iguales a los de allá, que los profesores de aquí son iguales a los de allá, y que tenemos, lo que tenemos que además nos une, es una misión que tenemos que cumplir. ¿Cómo cumplimos la misión? Entonces lo que buscamos fue cómo cumplimos la misión. Y a mí me parece que esta experiencia que yo tuve me permite ver que a lo mejor es un poco lo que tenemos que hacer en este momento, es cuál es la misión de la educación. Ahora, doctora, para ir ya en la recta final de la charla y no pasar, me gustaría hablar por lo menos brevemente, pero sustancialmente del tema de UCICAM, que es una preocupación que tienen las y los maestros. Me gustaría hablar también con usted, cerrar la parte del financiamiento público hacia la evaluación. Ya comentaba usted al inicio de que pues, anteriormente había un financiamiento amplio, hoy día cada vez viene en decadencia, pero para ir concluyendo, ¿cuál es su percepción? La primera pregunta, así breve, se la plantearía. Con todas estas condiciones normativas, con las instituciones que tenemos al día de hoy, con esta percepción de la cultura, de la evaluación, sobre todo desde el Estado mexicano, ¿hay condiciones para mejorar esta finalidad de la evaluación? Sí, yo creo que hay condiciones porque hay talento en las escuelas y hay talento, hay grandes expertos en México en materia de evaluación y de gestión de instituciones. Yo creo que se puede llamar UCICAM o se puede llamar de mil formas diferentes. El problema es cómo lo hemos vendido. Yo voy a comprar el artículo que mejor se vende, que mejor se promociona, que me da sus bondades, no que me dice cuáles son los defectos. Y me lo creo, ¿sí? Y le tendré fe. Yo creo que se puede llamar UCICAM, insisto, o le ponemos otro nombre. Lo importante es que funcione. Lo importante es que nos venda confianza y certidumbre, que veamos resultados, que sea cercano al profesor, que no se vea la evaluación como el lobo feroz que ya viene y que somos presos de ese lobo feroz que viene sobre de mí y que hay una persecución académica, ¿sí? A la evaluación a veces así la hemos visto y a los organismos los hemos visto como persecutores. Y a mí me parece que eso es parte de la forma como vendemos el trabajo a nuestros colegas. Yo creo que sí tiene futuro y yo creo que sí es necesario. Yo veo bondades en la intención de UCICAM, veo posibilidades, veo que tiene planteamientos estratégicos, veo que tiene certidumbre jurídica, veo que tiene un presupuesto, ¿sí? Pero habría que ver qué percepción hicimos. Las percepciones son movibles, depende de cómo las vendemos y creamos una percepción. Entonces yo creo que hay que cambiar
la percepción a partir de un acercamiento de estas instancias con la base magisterial. Me da la impresión que por ahí anda. Y en el caso de Mejoredu, En el caso de, pasa lo mismo con Mejuredu. Me parece que no se puede llamar Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Superior o se puede llamar Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Pero ¿qué me dice? ¿Cómo se acercó a mí? Yo lo que supe del INE es porque yo me interesó y fui y busqué a quien me podía dar información y la buscaba yo en línea para mis trabajos de investigación. Yo me acerqué al INE. El INE no se acercó a mí. Y entonces se desacreditan las instituciones porque no hacen un acompañamiento. Tiene que haber un acompañamiento. A mí me parece que Mejuredu tiene clara su misión, tiene un fortalecimiento que viene desde una base jurídica constitucional, tiene un presupuesto. Me hablaba usted de un presupuesto, tengo algún dato por ahí oficial de que trabajó con más de 500 millones de pesos. No es una cifra despreciable. Yo creo que ahí hay mucho dinero para trabajar y trabajar un proyecto donde lleguemos a la mejora continua. Una evaluación que no trae atrás un proyecto de mejora continua no es evaluación. ¿Dónde están los proyectos institucionales? Yo creo que nuestras instituciones tienen que tener vista de largo alcance. Y en esa vista de largo alcance, ¿qué papel juega la evaluación? Para que me vaya diciendo, ahora sí como faro, por dónde tengo que caminar. Para mí esa es la finalidad. Y dinero, yo creo que sí hay, o sí hubo. No es suficiente. Yo creo que falta más dinerito, pero pues no es despreciable tampoco lo que tenemos y con lo que hay seguramente se puede hacer. No sé si con eso contesto a la pregunta. sí, bastante bien. Me quedo con esto último que señala usted de que, que toda institución tiene que generar certidumbre, transparencia, ¿no? Y sí coincido, ya hay una base, lo de siempre sería pues eliminar lo que ya está hecho y seguir con esta lógica interminable, ¿no? De tratar de descubrir siempre el hilo negro, pero coincido con usted de que ya hay unas bases y sobre esas bases hay que mejorar. Pues doctora, algo con lo que quisiera usted cerrar esta charla que tuvimos hoy muy interesante sobre evaluación educativa en México. Pues agradecer antes que nada la invitación. Ha sido un rato que la verdad se me ha ido como un suspiro hablando de lo que a mí me gusta. Y, y yo creo que para el nuevo gobierno que está por entrar, tiene ahí una gran área de oportunidad. Necesitamos transformar la educación. Estoy convencidísima que necesitamos transformar la educación. Necesitamos transformar y darle certidumbres a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos que forman parte del sistema educativo como actores en diferentes foros. Y por lo tanto, tocar estos temas de evaluación es un tema importantísimo. La evaluación y la planeación son dos hermanitos que tienen que ir siempre de la mano y que es un reto hacerlo. No debe ser un compromiso solo como parte de un trabajo y de cumplir con un currículum que garantice a un mexicano capaz de transformarse a sí mismo y transformar el contexto donde está.
Tres, fortalecer el sistema educativo, fortalecer al sistema, a sus actores, repensar la forma en que se gestiona y se administra para que esté al servicio del currículum, no el currículum al servicio de la administración, el currículum en el centro de nuestro trabajo. Entonces, me parece que por ahí podría ser alguna de las estrategias que pudieran ayudarnos a salir adelante. Pero bueno, hay mucho Perfecto, más que decir de este tema. perfecto, pues estamos conscientes y estamos también con la expectativa de que este tipo de propuestas lleguen en algún momento y bueno, se consoliden por el bien de